Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu ayuda en cada aspecto de nuestras vidas. Y al venir a tu casa de oración con un corazón lleno de gratitud, decimos: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, que al reencontrarnos contigo podamos salir de este lugar, no solo agradecidos, también con el deseo de compartir con otros el evangelio de salvación. Bendice a quienes nos ven por televisión, bendice a los enfermos, que tu mano poderosa sea sobre ellos y podamos ver milagros para honra y gloria de tu nombre. Por rogártelo en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición estar en la casa del Señor en el sábado. Cada sábado trae una bendición especial. Este sábado se nos ha recordado que en unos días daremos inicio a uno de los esfuerzos evangelísticos más especiales que la iglesia realiza cada año, y me refiero a la escuelita bíblica de vacaciones. Y en esta mañana nos acompañan aquí en la plataforma quienes dirigen este maravilloso ministerio, y está con nosotros Susi Antonio, está también nuestra hermana la maestra Diana Ortiz, también está con nosotros Sally Ramírez y la profesora Sandra Azul. Muchas gracias, maestras, por este esfuerzo que realizan. ¿Cuánto levantamos la mano agradeciéndole a Dios por ellas y por todo ese hermoso ministerio? Saben, mi primer contacto con la iglesia cristiana fue a la edad de los 6, 7 años, cuando una iglesia cercana a mi hogar, alguien se le ocurrió invitar a uno de los vecinos, y ese vecino era un servidor. A los 19 años tuve otro contacto con un adventista, y mi primer pensamiento, mi primer recuerdo fue esta escuela bíblica donde me ayudaron, donde me predicaron del evangelio y donde me trataron de una manera extraordinaria. Así que cuando a los 19 años me reencuentro con el mensaje de salvación, mi primer pensamiento fue una escuelita bíblica de vacaciones. Así que con la ayuda de Dios, nuestras hermanas atenderán a nuestros hijos, atenderán a nuestros invitados y sembrarán la semilla del evangelio. Y cuando se siembra la semilla del evangelio, el Espíritu Santo actúa, toca el corazón, toca la mente, y en su momento levantará frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Así que gracias, maestras, maestros que estarán apoyándonos durante este verano. Damos gracias a Dios también por un grupo selecto que está en esta mañana en este lugar, y me refiero a los estudiantes de verano, pastores, maestros y profesionales de otras áreas. Vienen este verano y enriquecen nuestros cultos, llenan nuestro templo y nos hacen agradecer a Dios, porque sin duda la presencia de ellos es un milagro. Quiero ver las manos de quienes son nuestras visitas de este verano. ¿Podemos ver a los pastores, maestros? Bueno, extiéndale otra vez la mano a quienes han levantado su mano como estudiantes de verano que son, y dígale: bienvenido, disfruta con nosotros del culto aquí en este templo. ¿Qué podemos hacer usted y yo con el gran desafío que representa educar a nuestros hijos en el temor de Jehová? Imagínese usted el desafío que los padres tienen en este tiempo, el desafío que la iglesia tiene en este tiempo, con los nacidos en el siglo XXI. ¿Tiene usted un hijo que ha nacido en el siglo XXI, una hija que ha nacido en el siglo XXI? Déjame decirle que es un desafío muy interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, ellos han aprendido a ver las cosas de manera muy rápida, tan rápida como lo que voy a mencionar. Para usted y para mí,
artículos u objetos como automóviles, como aviones, como teléfonos, como la electricidad, como la tarjeta de crédito, como la televisión, nos llevó años, nos llevó décadas para poder alcanzar la cantidad de 50 millones de usuarios. Imagínese usted, para que 50 millones de usuarios volaran en avión, pasaron 68 años. Para que 50 millones de personas adquirieran un auto, pasaron 62 años. Para que 50 millones de personas pudieran tener un teléfono en sus casas, pasaron 50 años. Pero mire qué pasó con el teléfono celular. 50 millones de celulares en 12 años. El internet, 50 millones de usuarios, 7 años. Los famosos iPods que ya quedaron en el olvido, 4 años. El YouTube, 4 años. Facebook, 3 años. Twitter, 2 años. Y Pokémon Go, 19 días. Para que alcanzaran la suma de 50 millones de usuarios. Los cambios para ellos son cosas de un periodo corto de tiempo. Y usted y yo tenemos que educarlos en el temor de Jehová. Y ante este gran desafío, ¿qué iglesia les estamos preparando? ¿Qué iglesia les estamos entregando? Y voy a dar algunas cifras que fueron dadas al final del año 2016. Durante el año de 2016 llegamos a la cifra de 81.552 iglesias en el mundo. Escuelas sabáticas organizadas, 69.909. Llegamos a una membresía de 19 millones. Teniendo en activo 19.020 pastores ordenados y empleados activos, 279.604 empleados activos en todo el mundo. Las Naciones Unidas reconocen 237 países en los cuales la Iglesia Adventista tiene presencia en 215. ¿En cuántos idiomas se publica el mensaje adventista? En 974 idiomas. Tenemos 7.792 escuelas y hospitales y sanatorios, 175. ¿Se imagina? Esto es lo que nosotros tenemos ahora. ¿Qué le entregamos a nuestros hijos? ¿Qué iglesia es la que tenemos? Y ante esto viene a mi mente una cita que usted conoce, una cita que usted ha escuchado. El 23 de diciembre de 1892, desde Australia, nuestra hermana Elena G. de White escribe a nuestros hermanos de la Asociación General lo siguiente: testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que parezca, ¿es qué cosa? Es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Vuelvo a repetir esta cita que sin duda usted la ha escuchado alguna vez. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que parezca, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nuestro Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo tienen a la iglesia como el único objeto en la tierra al cual le conceden su suprema consideración? Por varias razones, y voy a mencionar algunas que se encuentran en la carta que Pablo escribió a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice:
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, ¿qué cosa? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24 dice, la iglesia debe estar sujeta a Cristo. El versículo 25 del mismo capítulo menciona que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 10 del capítulo 3 dice que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia, Dios la ha instituido, el Señor la dirige, el Señor la sustenta, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y la iglesia debe de compartir la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, encontramos un mensaje que usted ha escuchado, que usted ha leído. Es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo entrega a las 7 iglesias. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 3, donde aparecen 7 iglesias. 7 iglesias literales. El capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben ser pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El versículo 11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, las cuales se encontraban en la famosa ruta postal, y en las cuales la Odisea tenía una preeminencia porque tenía algunas características muy importantes. En ese lugar se hacía ropa, se hacían alfombras y se utilizaba una lana negra, así que ese lugar era muy famoso, muy conocido por la calidad de sus prendas de vestir, de esa lana negra. La prosperidad de los negocios hizo que allí también se construyeran grandes mansiones, grandes templos, y también que hubiera y existieran bancos donde el dinero, el oro, se tenía por cantidades muy grandes. Y no solo eso, en ese lugar también existía una escuela de medicina donde no solo se preparaba médicos, sino que también se contaba con medicamentos como el colirio, que se utilizaba para sanar los ojos, para ayudar a las personas a que vieran mejor. La iglesia de la Odisea. Y usted y yo sabemos que vivimos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Pero, ¿dónde aparece la iglesia de la Odisea por primera vez? En una de las cartas que escribió Pablo. Y quiero invitarles a que me acompañen al capítulo 2 de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Carta que usted y yo conocemos como la carta a los colosenses. Capítulo 2, versículo 1. Y mire cómo inicia ese capítulo. Quiero pues que sepáis, ¿qué cosa? Cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, por los que están también, ¿en qué lugar? En la Odisea. ¿Saben? La región donde se encontraba la Odisea
estaba cerca de Colosas y otra ciudad que se llama Hierápolis, una región de 3 ciudades donde el comercio era muy importante, la interacción entre los habitantes era muy importante. Los historiadores mencionan que era muy probable que habitaban más de 10,000 judíos en esas 3 ciudades. Así que los problemas que tenía la Odisea eran problemas muy similares a los que vivía la iglesia de Colosas. Por eso Pablo cita en varias ocasiones a la iglesia de la Odisea en esta carta. Dice el versículo 2, lucho para que sean consolados, ¿qué cosa? Sus corazones, y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y usted se preguntará, ¿y qué problemas? ¿Cuáles eran los problemas que la iglesia de Colosas tenía? Bueno, los historiadores, los eruditos mencionan que entre los problemas que esta iglesia tenía había 4 problemas. Y aparecen esos 4 problemas en el capítulo 2. El primero de ellos aparece en el versículo 4 y en el versículo 8. Y leo estos 2 versículos. Esto lo digo para que nadie os engañe, ¿con qué cosa? Con palabras persuasivas. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué cosa? De filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Filosofías de hombres que negaban la divinidad de Jesús. Sí, por eso en el capítulo 1 de esa carta, Pablo presenta las credenciales, presenta quién es Jesús. Y en el versículo 15 del capítulo 1 en adelante menciona que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas. Al final de ese versículo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Versículo 19, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La iglesia de la Odisea, al igual que la iglesia de Colosas, se enfrentaba el problema de negar la divinidad de Jesús. Había falsos maestros que, infiltrándose en la iglesia, trataban de desviar la atención de los creyentes. Por eso Pablo le dice a esta iglesia de Colosas que Jesús era, es y será todo para el cristiano. Y sí, eso menciona en el versículo 6 del capítulo 2. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El primer problema al cual se enfrentaba la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea y los creyentes de esa región era que había personas que enseñaban que Jesús no era Dios. ¿Qué otra cosa más enfrentaba la iglesia? ¿Qué otra cosa señala más el apóstol Pablo? Versículo 11 dice lo siguiente: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo. Versículo 14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Otro de los problemas que enfrentaba la iglesia primitiva era
personas creyentes que animaban a la iglesia, que enseñaban a la iglesia a que se tenía que regresar a las prácticas judaicas. Un problema más, versículo 18: que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Había otros que enseñaban que había que adorar a los ángeles. Y un cuarto problema, versículo 20: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Versículo 22: todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ¿qué cosa? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo, el deseo de que a través de las obras, a través de separarme, a través de alejarme, ganaba algún favor delante de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 16 de la misma carta a los Colosenses, dice lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicea. Problemas que enfrenta la iglesia, problemas de doctrinas, problemas de conducta, problemas de relaciones. Y llegamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Saben, queridos hermanos, este pasaje de la Escritura es directo. A veces usted y yo aprendemos ciertas formas de religiosidad, aprendemos a conducirnos en la iglesia, aprendemos a hablar, aprendemos a hacer buenas acciones, pero a veces pensamos que el actuar así o el vivir así nos gana algún lugar en el reino de los cielos, o nos otorga un lugar en el reino de los cielos. Dice el versículo 14 del capítulo 3: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y mire todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice me gusta la expresión, toca mi corazón la expresión que nuestro Señor Jesucristo utiliza para decirnos que Él sabe todo de tu vida, conoce tus sueños, conoce tus victorias, conoce tus derrotas, conoce qué pasa en tu hogar, conoce qué pasa en tu negocio, conoce qué es lo que va a suceder en el futuro, conoce lo que sucedió en el pasado, conoce tu presente y hace una radiografía de tu vida. Y cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, toca tu vida, toca tu mente para decirte, para mostrarte cuál es tu situación, tú y yo o abrimos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, o no lo haces y sufres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces usted y yo nos sentimos, como dice el versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Vuelvo a repetir lo que dice la Escritura: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
A veces usted y yo nos sentimos así de fuertes. A veces usted y yo nos sentimos inteligentes. A veces usted y yo nos sentimos que todo podemos. Pero la realidad de aquel que deja de mirar a Cristo, la realidad de aquel que deja de seguir a Cristo, es lo que dice el versículo 17 en la parte final. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué expresión tan dura para nosotros si hemos dejado de mirar a Cristo. Somos desventurados, somos miserables, somos pobres, estamos ciegos y estamos desnudos. Por eso la palabra de Dios dice Hebreos en el capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos muestra la realidad de nuestra vida. Por más que yo me esfuerce, por más logros que yo obtenga, por más fuerte que me sienta, si no tengo a Cristo en mi corazón, soy desventurado, soy miserable, soy pobre, soy ciego, estoy desnudo. Y lo interesante, queridos hermanos, es que la iglesia de Laodicea se sentía fuerte económicamente, muy fuerte económicamente, que en el año 60 sucedió un temblor que destruyó la ciudad. Pero como ellos tenían tanto dinero, como tenían tanto oro, como se sentían tan capaces, le dijeron a Roma: no se preocupen, nosotros nos hacemos cargo de nuestro problema. Y ellos reedificaron la ciudad, porque dinero tenían. Y el Señor les dice a ellos: ustedes realmente son pobres. Tal vez tengan dinero, tal vez tengan conocimiento, tal vez se sientan poderosos, tal vez conozcan y sepan cómo manejar los conflictos, tal vez ustedes sepan cómo relacionarse con otras ciudades, pero ustedes son pobres espiritualmente. Se sentían ricos y el Señor les dice: son pobres. Ellos que tenían una escuela de medicina, ellos que preparaban medicamentos especiales para los ojos, donde se supone que todos tenían acceso a ese tipo de medicamentos, el Señor les dice: están ciegos, no ven espiritualmente. Podrán tener muchos pacientes, podrán ser muy famosos en el mundo conocido, podrán las naciones venir a atenderse hasta este lugar, pero saben, ustedes espiritualmente están ciegos. La otra fortaleza que ellos tenían, no solamente eran ricos, no solamente tenían una escuela de medicina y preparaban medicamentos, otra fortaleza que ellos tenían era que fabricaban ropa de lana negra, famosa en esos tiempos, lo cual les traía mucho dinero. Y el Señor les dice a ellos: están desnudos. Así es el Señor cuando llega a nuestras vidas. Nos escudriña, nos impresiona. A veces hasta pareciera que nos molesta, porque cuando más trato yo de alejarme, Él me regresa. Y cuando más me acerco, me recuerda que no es por mi fuerza, no es por mi conocimiento, no es por mis habilidades, es por el poder que el Señor tiene a través del Espíritu Santo para tocar mi vida, para cambiar mi vida y para usarla para su honra y su gloria. El Señor les hace esta radiografía a la iglesia de Laodicea. Pero sabe, la iglesia de Laodicea también tenía un problema. No solamente era ciega, no solamente era pobre,
no solamente estaba desnuda espiritualmente, ellos habían aprendido a vivir con un pie dentro y un pie fuera. Habían aprendido a vivir con Cristo y en el mundo. Habían aprendido a llevar una vida de sincretismo, mezclando lo puro con lo mundano, mezclando las corrientes filosóficas de su tiempo con el Evangelio. Y ellos, más allá de buscar al Señor, se sentían cómodos, se sentían tranquilos, se sentían con un futuro asegurado, se sentían que ellos podían solos. Por eso, a través de la figura de el agua tibia que aparece en el versículo 15 del capítulo 3, el Señor les recuerda que día a día ellos enfrentaban un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que en ese lugar, aunque tenían dinero, aunque tenían comodidades, aunque tenían todo, qué cómodo es tener todo, ¿no? Tienes hambre, vas al súper. Se te descompuso el carro, pues lo arreglo, lo vendo y me compro otro. Se están dañando un poco los zapatos, bueno, pues me voy y me compro otros 2 o 3 pares. Tengo ropa, tengo lujos, tengo todo. Así era esa iglesia, tenía todo. Pero a través de una de las necesidades que ellos tenían, la necesidad del agua. A diferencia de Colosas y a diferencia de Hierápolis, la iglesia, o más bien la ciudad de la Odisea, no tenía fuentes de agua. Así que ellos tuvieron que construir un acueducto desde la ciudad de Hierápolis para llevar agua a la Odisea. Y esa agua, los nacimientos de esa agua eran aguas termales que se usaban para curar, que se usaban para relajarse. Y en el camino a la Odisea se enfriaba, pero no al punto en el cual usted pueda decirle esta agua está fría. El agua quedaba tibia. Y no solo era tibia, yo no sé a cuántos les gusta a usted tomar agua tibia. A nadie nos gusta tomar agua tibia, especialmente cuando hace calor. Aparte tenía minerales, tenía sustancias que para la persona que la tomaba no era agradable. Y a través de esa necesidad, el Señor les dice, como ustedes no son ni fríos ni calientes, y si no toman una posición, puedo hacerlos a un lado. Querido hermano, querida hermana, querida iglesia, el Señor habla a sus hijos cada mañana a través de diferentes formas, motivándonos a abandonar una vida desventurada, a abandonar una vida miserable, a abandonar una vida de pobreza, de ceguera, de desnudez. Y usted se pregunta, entonces, ¿qué debo de hacer? Mismo capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí, dice el Señor, ¿qué cosa? Oro refinado en el fuego, para que seas, ¿qué cosa? Rico. Querido hermano, tú y yo debemos de buscar al Señor para que de Él recibamos esa fe pura, esa fe probada en el fuego, y podamos permanecer del lado del Señor aunque se desplomen los cielos. ¿Qué más debemos de comprar? Dice, vestiduras blancas. ¿Para qué cosa? Para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y una tercera cosa, unge tus ¿qué? Tus ojos
con colirio para que veas. ¿Qué cosas hace el Señor con sus hijos? Nos ama de una manera indescriptible. Nos cuida de maneras que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Nos acompaña a través de la vida para que tú y yo, no solo por un momento, sino en cada instante de nuestra vida, lo busquemos, lo miremos y actuemos como Él desea. Y en esta mañana nos dice que tú y yo debemos de comprar oro refinado en el fuego para ser verdaderamente rico, vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez y ungir nuestros ojos con el colirio para realmente ver y saber qué es lo que el Señor quiere de mi vida. El versículo 20, usted y yo lo conocemos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué hará? Y él conmigo. ¿Sabe? Cuando usted y yo leemos lo que pasa en las 7 iglesias, iniciamos el capítulo 2 y cuando llegamos al capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que la iglesia primitiva, la iglesia pura, poco a poco se fue mezclando con las ideas del mundo y pareciera que la fe, la fidelidad, la confianza en el Señor se iba degradando poco a poco. Pero también encontramos ahí la luz de la esperanza. Como desde la primera iglesia el Señor promete algo, pero a la segunda iglesia le promete más, a la tercera le promete más, a la cuarta, a la quinta le promete más, y llega a la cúspide con la iglesia de la Odisea. Y le dice, si tú abres la puerta de tu corazón, si tú colocas tu vista en mí, si tú pones tu confianza en mí, versículo 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cuando estás con Jesús en el trono, tienes absolutamente todo. Todo lo recibimos cuando estamos plenamente, completamente entregados al Señor. Eso me recuerda a una de las cosas que los pastores pues están acostumbrados. Aquí veo un compañero, Francisco, que ha sido pastor en varios campos. Por ahí veo también a Ponciano, el pastor Ponciano que está atrás de este lado. Pastor Bolaños. Allá al fondo veo al pastor Jorge García. Y cuando veo a los compañeros, pues hay algo que nosotros tenemos en común. Y es muy común los cambios. Y saben, con los cambios viene algo que se llama mudanza. ¿Sí? Mudanza. Y las mudanzas tienen sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas es de que, pues, imagínese usted, en 2 semanas, yo no sé, pastor Jorge, cuánto duro está haciendo su mudanza, pero yo recuerdo que la primera mudanza que nos tocó a mi esposa y a mí, pues nos llevó alrededor de 2 semanas. 2 semanas. Y yo recuerdo esa mudanza muy bien. Todo en cajas numeradas, de la 1 hasta la 60 y tantos. Y en cada caja aparte colocábamos con plumón, con marcador, esta lleva libros, qué tipo de libros, esta lleva enseres del hogar, que son sartenes, son vasos, etcétera, etcétera. Así fue la primera mudanza, 2 semanas. La segunda mudanza, unos 10 días. La tercera mudanza, 1 semana.
Y recuerdo una mudanza que sonó el teléfono y nos dijeron: van a esta otra ciudad, pero te tienen que ir a presentar a esa ciudad, así que por favor, tal día te quiero allá. Y tal día yo tenía que estar aquí en Montemorelos en el verano para estudiar. Así que solo teníamos 5 días para hacer esa mudanza. Y sabe que esa mudanza, en 5 días mi esposa la tuvo lista. Prácticamente yo llegué, regresé para despedirme de la iglesia el sábado y al día siguiente venirme para Montemorelos. Pero volvió a sonar el teléfono. Y ¿sabe qué aprendí yo con esa última mudanza? Que cuando tienes algo que no te sirve, o lo tiras o lo regalas. No puedes ir por la vida cargando todo lo que aparentemente necesitas. Así que en vez de estar, este libro, sí, no, esta camisa, sí, la regalo, me quedo. Entonces llegué a la comprensión de que si en un año no lo usas, lo tienes que compartir. Y llegamos a la penúltima mudanza. Llegamos el domingo allá. Estábamos en periodo de estudios, regresamos en domingo en la noche y el jueves en la mañana. Ya estábamos en camino a nuestro nuevo distrito. 3 días. ¿Y cómo le hice en esos 3 días, queridos hermanos? Eché todo lo que antes iba en cajas, en bolsas. Y en vez de ir escogiendo qué sí, qué no, agarré todo a la bolsa, cinta, todo a la bolsa, encintar, toda la bolsa, encintar. Ya habría momento para decir que sí y que no. En 3 días hice esa mudanza. ¿Qué debo hacer yo con mi vida espiritual, queridos hermanos? Si soy pobre, si estoy ciego, si estoy desnudo. ¿Sabe? El enemigo de pronto te dice: mira, relájate, toma las cosas con tranquilidad, así eres tú, no necesitas cambiar. Mira, tu vecino que también es adventista lo hace, ¿para qué te preocupas? Mira, si hasta el pastor lo hace, no te preocupes, no te molestes. Así es el enemigo. Pero yo, que estoy pobre, ciego y desnudo, tengo que hacer algo, hermanos. Yo tengo que ir a Jesús con todos mis problemas. Y cuando yo voy a Jesús con todos mis problemas, con mi ceguera, con mis miserias, con mi pobreza, con mi incapacidad, el Señor me dice: hijo mío, tú que has venido conmigo y estás desnudo, estás ciego y eres pobre, yo quiero cambiarte todo eso por algo. Y quiero cubrirte con mi manto de justicia. Sí, con ese manto de justicia que cubre todos mis pecados, que cura todas mis dolencias, que cambia de dirección mi vida, que me da una visión de lo alto. Y entonces, en Él, en Cristo, dejo de ser ciego, dejo de ser pobre y dejo de estar desnudo.
Yo te pregunto, querida iglesia, ¿quieres ver? ¿Quieres ser rico? ¿Y quieres vestir el manto de justicia de Cristo? Si es así, acepta la invitación del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos en esta mañana quieren tomar esa promesa? El Señor tome tu vida, tome tu corazón y juntos nos preparemos para recibirle en gloria y majestad.